Fijaos en esta situación. Un gobierno da exactamente 3 meses a una religión entera para cambiar sus creencias más profundas. Si no lo hacen, dejan de existir legalmente. Así de radical. Hoy vamos a desgranar en este análisis una batalla legal interesantísima y muy reciente entre el Ministerio de Cultura de la República Checa y los Testigos de Jehová. Es literalmente un choque de trenes entre las leyes del Estado y las convicciones de una minoría religiosa. Y claro, nos plantea un debate de fondo tremendo. ¿Dónde están los límites absolutos de lo que un gobierno puede exigir en una democracia moderna? Bueno, vamos al lío. En este repaso vamos a estructurar el tema en 4 puntos. Primero, la amenaza real de liquidación. Segundo, los cargos exactos que presentaba el Ministerio. Tercero, qué dicen los precedentes legales internacionales. Y para terminar, cómo se resolvió finalmente todo esto. Empezamos por el principio. Sección 1. La amenaza de liquidación. Y esa polémica ley de libertad religiosa del año 2002. Para entender esto hay que ver cómo escaló todo en cuestión de meses, porque fue rapidísimo. En marzo de 2023 teníamos al presidente checo prometiendo alinear al país con los estándares de derechos humanos de la Unión Europea. Todo sonaba muy bien, ¿verdad? Pero, de repente, en septiembre de 2024, el ministerio envía una carta de cese y desistimiento brutal a los testigos de Jehová. Les daban un plazo inamovible de 3 meses, hasta diciembre de ese mismo año, para cumplir sus exigencias. Fueron meses de muchísima tensión e incertidumbre legal, hasta que por fin, en octubre de 2025, el ministerio decidió retirar oficialmente la investigación. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un gobierno pueda amenazar con borrar del mapa a una religión de un plumazo? Pues resulta que la República Checa todavía tiene en vigor un estatuto de 2002 sobre libertad religiosa que es... En fin, tiene tela. Contiene una disposición que permite cancelar el registro legal de una iglesia y liquidar absolutamente todos sus bienes si el Estado considera que se saltan la ley. Es una medida tan extrema que muchos expertos la comparan directamente con las leyes de la era soviética. Vamos, que no es algo que se vea todos los días en la Europa democrática de hoy. Y agarrándose a esa misma ley, el 5 de septiembre de 2024, el gobierno dio un paso inaudito, emitiendo esa famosa carta. Básicamente, venían a decir, o cambiáis ciertas enseñanzas y prácticas internas muy concretas, o procedemos a la disolución legal absoluta de la organización. Y todo esto, como decíamos, en un plazo de solo 3 meses. Imaginad el panorama. 90 días para reestructurar dogmas religiosos intocables o enfrentarte a perderlo todo, desde tus lugares de culto hasta tu estatus legal. Pasamos a la sección 2. ¿De qué se les acusaba exactamente? Vamos a ver las 4 acusaciones del ministerio. El ministerio basó toda su ofensiva legal en 4 pilares fundamentales. Primero, la práctica de evitar el trato con exmiembros. Segundo, aplicar esta misma norma cuando hay menores de edad involucrados. Tercero, una supuesta coacción psicológica sobre los fieles. Y cuarto, el rechazo a las transfusiones de sangre para pacientes menores. Vamos a pararnos un momento en los 2 primeros puntos, lo de la separación social. El ministerio argumentaba que cortar lazos con miembros que han sido expulsados o con los que se han ido voluntariamente vulneraba sus derechos básicos. Y a ver, desde la óptica del gobierno, el argumento parece lógico de entrada. Si tienes pánico a perder el contacto con tu familia y tus amigos, te vas a sentir presionado a quedarte. Así que, ¿existe libertad real para cambiar de religión? Ese era el gran dilema que planteaban sobre la mesa. Y claro, esto conecta directamente con el tercer cargo, esa coacción psicológica que, según el Estado, creaba una relación de dependencia. Pero aquí viene el giro y es importante. Los tribunales y el mundo académico internacional no compran esta teoría en absoluto. La famosa idea del lavado de cerebro es vista hoy en día por los grandes sociólogos de la religión como un mito totalmente desacreditado del siglo pasado. De hecho, la gran mayoría de las democracias modernas ya han tirado por tierra este tipo de argumentos en sus tribunales por una pura y simple falta de rigor científico. Lo que nos lleva a la sección 3. Vamos a contrastar esto con los argumentos de la defensa y los precedentes en el contexto legal internacional. El eje central de la defensa de esta organización es estrictamente doctrinal. Su política de suspender relaciones no busca ser una táctica de control social, sino que nace de tomarse de forma literal lo que dice la Biblia, en concreto instrucciones directas como la de 1 Corintios, que dice textualmente, «Ni siquiera coman con esa clase de persona». Y legalmente, este argumento es un muro de hormigón en Occidente. ¿Por qué? Porque un tribunal secular simplemente no tiene competencias para decirle a una religión cómo debe interpretar su propio texto sagrado. Si un juez se mete ahí, está cruzando la línea roja hacia la violación flagrante de la libertad religiosa.
Además, si miramos un poco más allá, los tribunales internacionales lo tienen clarísimo, en una sociedad verdaderamente libre, nadie te puede obligar por ley a relacionarte con alguien con quien ya no quieres tener trato, ya sea por un divorcio súper-tenso, por una bronca familiar enorme, o, como en este caso, por diferencias religiosas insalvables. El derecho a desvincularse es tan sagrado y tan fundamental como el derecho a asociarse. Es la otra cara de la misma moneda. El cuarto cargo abría un frente completamente distinto, las intervenciones médicas en menores y el rechazo a las transfusiones de sangre. Aquí el Estado apelaba lógicamente al bienestar infantil. Pero atención a este dato que resulta muy sorprendente. En toda esa extensa carta de acusación, con la amenaza de disolución sobre la mesa, el Ministerio de Cultura no fue capaz de citar ni un solo caso real, ni un solo incidente ocurrido en la República Checa para justificar esta acusación. Nada de nada. Ahora, lo que es realmente interesante de este punto es el marco legal en Europa. Resulta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado blindado el derecho inalienable de los pacientes adultos y de los menores maduros a aceptar o rechazar tratamientos médicos, incluidas las transfusiones. Y a esto hay que sumarle algo clave. La ciencia médica ha pegado un salto espectacular. Hoy en día, las alternativas quirúrgicas sin sangre son en muchísimas intervenciones el estándar de máxima calidad, lo que desinfla muchísimo el debate médico tradicional. Y en cuanto a los menores que aún no se consideran maduros, hay tribunales como el de apelaciones de Alberta en Canadá que han dado un buen toque de atención al Estado frente a esa actitud tan paternalista. Han dicho literalmente que el Estado debe tener cuidado de no suponer que el médico siempre ha recomendado el único tratamiento aceptable. O sea, que unos padres busquen alternativas médicas sin sangre para sus hijos no es negligencia, es ejercer su derecho a buscar la mejor atención posible dentro de los límites de sus convicciones constitucionales. Para poner todo esto en perspectiva, viene muy bien compararlo con otro caso famosísimo de tensión religiosa. Hace un tiempo, cuando Australia intentó forzar por ley a los sacerdotes católicos a romper el secreto de confesión para reportar delitos, ¿qué hizo el Vaticano? Pues instruyó a sus clérigos a ir a la cárcel antes que violar ese mandato divino. Al final del día, es el clásico dilema moral que han tenido las instituciones religiosas a lo largo de la historia. ¿A quién se debe obedecer primero? ¿A las leyes de los hombres o a las leyes de Dios? Y llegamos a la recta final. Sección 4. La resolución final. El Ministerio decide archivar el caso. Increíblemente, cuando parecía que íbamos de cabeza al peor escenario, se produjo un giro oficial a finales de septiembre de 2025. Justo antes de que expirara ese plazo draconiano de 3 meses, el Ministerio reculó y comunicó que paralizaba todas las investigaciones. Se acabó la amenaza. Confirmaron oficialmente que no se tomaría absolutamente ninguna medida para cancelar el registro de la entidad jurídica. Y claro, imaginad el tremendo alivio. En octubre se mandó un anuncio oficial para que se leyera en todas las congregaciones del país, confirmando que la crisis legal había terminado por completo. Esto significaba que la organización podía seguir operando, reuniéndose en sus locales y profesando su fe en la República Checa con total normalidad, sin enfrentar restricciones ni perder sus lugares de culto. Lo más curioso de todo es cómo reaccionó la propia comunidad. Fieles a sus creencias, no hubo grandes alardes celebrando la brillante estrategia de sus abogados, ni se pusieron a debatir sobre sociología. Para ellos fue un tema puramente espiritual, y le dieron todo el mérito de esta resolución a su fe, citando las palabras del antiguo profeta Zacarías: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu». Lo vieron de principio a fin como una victoria de la fe por encima de los tribunales. Y así se cierra este capítulo, pero la verdad es que nos deja dándole vueltas a una pregunta inmensa, vital para cualquier sociedad democrática. ¿Dónde trazamos exactamente la línea para que el Estado pueda proteger sus valores sin aplastar en el proceso la libertad de conciencia más íntima de las minorías religiosas? Ha sido un auténtico placer desgranar este análisis con vosotros hoy. Nos vemos en la próxima ocasión para seguir profundizando y aprendiendo sobre estos temas tan apasionantes.